¿Por qué promover una reforma tan trascendental a pocos meses de que el titular del Ejecutivo concluya su encargo? ¿Por qué imponer una agenda a una nueva presidenta y a una nueva legislación? Y hablando de estas posturas reactivas en contra de la reforma, vale la pena revisar las cifras que hoy se dieron en la conferencia matutina del presidente. Lo que está en juego son los 5,529,451 pesos que recibe cada uno de los 6 consejeros de la Judicatura Federal al año. Los 4,490,441 pesos que recibe cada uno de los más de 900 magistrados de circuito. Los 4,050,903 pesos que recibe cada uno de los más de 700 jueces de distrito. Ahora comprendo la molestia, los gritos, el enojo, el desprecio al poder legislativo por parte de los jueces, magistrados y ministros que van a resentir esta reforma principalmente en su bolsillo. Amigas, que tengan excelente día. Tremendo encontronazo con la oposición. El diputado Hamlet García Almaguer pone en su lugar a empleado de Norma Piña, que no quiere la reforma al Poder Judicial. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que dijo el diputado Carlos Alberto del movimiento desahuciado, que protege los intereses de el Poder Judicial, los intereses de la ministra de Norma Piña. Y después vamos a ver cómo el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, lo encaró y le dio tremendo cerrón de hocico. Vamos, amigos, con la información. Vamos a escuchar. México necesita una reforma judicial integral, no queda duda. Sin embargo, lo que sí hay que dudar y mucho es la necesidad de una reforma judicial propuesta a modo de revancha por un presidente y una legislatura que está aproximadamente a un mes de concluir su encargo. No nos mientan, esta reforma no tiene por objetivo mejorar el acceso de justicia en este país. La reforma no toca las fiscalías, no otorga facultades y condiciones dignas de trabajo a las policías, no fortalece las defensorías públicas para que toda persona pueda acceder a la justicia. Estos son los grandes temas pendientes de una reforma que solo busca modificar la forma de selección de los jueces. Apenas en el 2020 el presidente de la República presentó una reforma al Poder Judicial, orquestada por el propio exministro Arturo Saldívar. Recordemos que, a decir de su propio creador, esta reforma solucionó todos los problemas al interior del Poder Judicial. ¿Por qué entonces proponer una nueva reforma a escasos 4 años de la anterior? En Movimiento Ciudadano sabíamos que era una reforma deficiente. Y mientras la vieja política aplaudió con Morena, nosotros evidenciamos que aquel albazo era insuficiente para cumplirle con la justicia a los mexicanos. ¿Por qué promover una reforma tan trascendental a pocos meses de que el titular del Ejecutivo concluya su encargo? ¿Por qué imponer una agenda a una nueva presidenta y a una nueva legislación? Dejémonos de simulaciones. Si vamos a discutir una reforma judicial, entremos en los puntos finos, a esos que esta reforma insiste en evadir y que son las causas de que miles de mexicanos hayan perdido la confianza en la justicia de este país. La impartición de justicia es una de las tareas más importantes que deben de llevar a cabo en nuestro país. Las y los juzgadores deciden sobre el patrimonio de las personas, sobre la guardia y custodia de menores.
Pues amigos, ya el presidente López Obrador ha dicho por qué le urge la reforma al Poder Judicial, donde este diputado solamente lo único que va al pleno es para confundir, para desbocarse en contra del presidente y de la doctora Claudia Sheinbaum, porque urge esa reforma, porque con Norma Piña al frente y como están actuando los jueces y magistrados, ya hacen lo que quieren y solamente se encargan de liberar a delincuentes. El gobierno los mete a la cárcel, pero ¿qué hace el Poder Judicial? Los libera. Solamente hay justicia para las personas que tienen dinero, pero para los pobres no existe la justicia. Por eso es urgente que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, y el pueblo lo exigió el pasado 2 de junio, donde fue arrollada la candidata de los Paniaguados y su candidato del Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar ahora cómo Hamlet García Almaguer paró en seco a este diputado de Carlos Alberto. Vamos a escuchar. Buenas tardes, Asamblea Pueblo de México. Los foros de discusión de la reforma judicial, organizados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, están resultando fructíferos. Y estamos profundizando en el debate nacional, aunque de repente existan regresiones discursivas por parte de algunas y algunos de los actores principales en este debate. Fue el ministro Pardo Rebolledo al Palacio Legislativo de San Lázaro en el primer foro y ofreció como primer saque, como punto de partida, una reforma gradual para la renovación de los espacios en el Poder Judicial Federal. Lo secundaron gran parte de las y los ministros, las y los consejeros de la Judicatura Federal. Ahora vemos en una de las primeras planas de los diarios nacionales una regresión discursiva de la ministra Norma Piña, quien dice no a la reforma, ni siquiera en un esquema gradual. Falta aclarar si habla a título personal o habla como presidenta de la Suprema Corte. Lo que refleja la nota del diario Reforma es que no tiene un consenso al interior de la Suprema Corte, y esto reflejaría, con todo respeto, su impertinencia, su falta de diálogo y de respeto a sus pares, y por supuesto su incongruencia. Incongruencia porque en un diálogo, en la clausura de sus diálogos, el lunes ofreció precisamente hablar sobre esta reforma, pero ahora en esta regresión ni siquiera asume el punto que su par, el ministro Pardo Rebolledo, llevó formalmente al Palacio Legislativo de San Lázaro. Hay entonces pluralidad, hay diferentes posturas. La ministra Lenia Batres considera que la renovación tiene que ser total, el ministro Pardo considera que tiene que ser gradual, y la ministra Piña dice ni gradual ni total, ninguna renovación por el voto popular. Respondo a las aseveraciones de la oposición que dicen que la elección de jueces, magistrados y ministros va a politizar el Poder Judicial, y lo respondo con un ejemplo cercano a mi estado, Jalisco. El último ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi estado fue un gran jurista con el que ideológicamente no coincidí, pero respeto y reconozco su trayectoria como abogado. Sergio Salvador Aguirre Anguiano acaba de conmemorarse el 4º aniversario luctuoso de su fallecimiento. Su último trabajo antes de ser ministro de la Corte fue en el sector público, regidor por el Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y su origen en un órgano deliberativo no implicó, creo, una politización de su función. De otro modo, estarían consintiendo con el argumento que se escuchó aquí, que lo llevó a la Suprema Corte el PAN,
y no creo que haya existido una correspondencia, a menos que estén consintiendo esa postura. Por ende, pues la independencia judicial no tiene que ver con el trabajo previo o con la labor que desarrollaron las y los ministros. Se habló aquí sobre una labor de más de 30 años del ministro Lainez, pero omitieron un detalle importante: fue consejero jurídico adjunto de 2 presidentes de la República, uno del PRI y otro del PAN. Habría también que señalarlo. Entonces, ¿hay partidización y politización con la integración actual? ¿O solamente existiría con la elección libre, secreta y directa en las urnas? ¿El origen y trabajo previo de los ministros condiciona su actuar o no? Y hablando de estas posturas reactivas en contra de la reforma, vale la pena revisar las cifras que hoy se dieron en la conferencia matutina del presidente. Lo que está en juego son los 5.529.451 pesos que recibe cada uno de los 6 consejeros de la Judicatura Federal al año. Los 4.490.441 pesos que recibe cada uno de los más de 900 magistrados de circuito. Los 4.050.903 pesos que recibe cada uno de los más de 700 jueces de distrito. Ahora comprendo la molestia, los gritos, el enojo, el desprecio al poder legislativo por parte de los jueces, magistrados y ministros que van a resentir esta reforma principalmente en su bolsillo. Concluyo, diputada presidenta, senadora presidenta, disculpe, con la recuperación de las expresiones del gobernador electo del estado de Chiapas, el hasta ahora senador Eduardo Ramírez, quien en este foro celebrado en Tuxtla Gutiérrez invitó a que también se reformen las fiscalías, la Procuración de Justicia en todo el país. Los foros están siendo útiles para profundizar en esta discusión. Muchas gracias, senadora presidenta. Así, amigos, el diputado Hamlet García Almaguer le borró la sonrisa al diputado Carlos Alberto, empleado de Norma Piña y diputado del Movimiento Desahuciado. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.